Bienvenidos al unboxing y al análisis técnico tanto de audio como video de la versión Blu-ray 4K con HDR de Deadpool y Wolverine. Sé que muchos de ustedes estaban esperando este video y el día de hoy podrán ver qué es lo que contiene el Steelbook, como al mismo tiempo saber si vale la pena en cuestión de aspectos técnicos. Ya saben que si les gustaría apoyar al canal, en la caja de la descripción les dejo un link para comprar esta película. Si utilizan ese enlace que va directamente a Amazon, una pequeña parte de su compra se va a Fotograma 24 y a ustedes no les cuesta nada extra. Otra manera de apoyar al canal es a través del botón de super gracias que está en la parte inferior. Ustedes dan clic en ese botón y pueden elegir una cantidad para donar a Fotograma 24. Y esa sería una muy buena manera de ayudarnos a continuar haciendo estos unboxings. Y bueno, pues comencemos con el unboxing. Como pueden ver, esta es una versión Steelbook. Eso quiere decir que no es la caja de plástico, es una caja de metal. Y de esta caja de metal hay dos versiones para esta película. La primera versión es una donde en la portada Wolverine es el protagonista. Y la segunda versión es la que tengo en mis manos, donde Deadpool es el protagonista de la portada. En la parte superior tenemos un cartoncillo que nos dice lo que incluye en cuestión de discos y nos dice que es una edición de coleccionista en Steelbook. En la portada, como les dije, tenemos a Deadpool y ya mucho más pequeños a otros personajes. En el lomo tenemos el logotipo del formato que es Ultra HD Blu-ray, abajito el título Deadpool y Wolverine y curiosamente hasta abajo no tenemos el logotipo de la distribuidora. En la parte superior tenemos el título Deadpool y Wolverine en un fondo negro. Y ya en la contraportada, en la parte superior, curiosamente, en esta ocasión nos dice que incluye copia digital. Posteriormente tenemos el código de barras, una imagen donde hay varias variantes de Deadpool y abajito lo que incluyen características especiales. Bajamos todavía un poquito más y tenemos varias imágenes de la película. Después, ahora sí tenemos lo que es 4K Ultra HD. Y ya para finalizar, los aspectos técnicos y los créditos de esta película. Vamos a quitar el cartoncillo para que vean cómo viene por dentro el Steelbook. La verdad es que este es muy sencillo de quitar, solamente es lo que le llaman un J-Card. Entonces vamos a dejarlo aquí de lado. Y aquí ya tenemos la portada que es bastante pero bastante bonita. Sinceramente a mí me gustó mucho más la versión de Wolverine, pero tristemente esa versión ya no estaba en existencias, entonces me tocó quedarme con la versión de Deadpool. Y en la contraportada tenemos el logotipo de Deadpool que por primera vez en esta película aparece en su cinturón. Y bueno, pues vamos a abrir la caja para que vean cómo vienen los discos. La verdad es que esta versión de Deadpool y Wolverine en versión Steelbook me encantó, pero también van a encontrar algunos elementos de los discos en la versión tradicional. Y tengo que felicitar a Marvel por esto, que creo que este fue uno de los primeros Steelbooks que fue diseñado por Sony. No estoy 100% seguro, pero si sí fue el caso, inmediatamente se notó la diferencia porque los discos sí traen arte y es el tipo de arte que siempre les digo que me encanta. Un arte que está diseñado específicamente para la forma circular de los discos. Y pues aquí tenemos el logotipo de Deadpool, que como les digo es la hebilla de su cinturón en esta película, y del lado izquierdo tenemos la máscara de Wolverine, que igualmente pareciera como el logotipo de un cinturón o algo por el estilo, pero aquí simplemente es la máscara. Aún así siento que sí fue un arte bastante bien pensado para esta versión Steelbook y esta versión en Blu-ray 4K. Como les digo, los discos pues seguramente van a tener el mismo arte en la versión que tiene la caja de plástico. Y ahora vamos a quitar los discos para que vean cómo viene el arte por dentro. Nuevamente, creo que este Steelbook es como esa declaratoria de así tienen que ser las ediciones especiales. Al fondo no tenemos lo típico que suele ser un banner agrandado y que se ve un poquito borroso, nada por ese estilo. Aquí tenemos un arte específico para este Steelbook y son las variantes de Wolverine.
Según tengo entendido, en la versión que tiene a Wolverine como protagonista de la portada, en el interior están las variantes de Deadpool. Igualmente son grandes pretextos para tener ambas versiones. La verdad es que estos steelbooks ya están pero bastante caros. Entonces, aquel que sea millonario y esté dispuesto a gastar lo suficiente para tener ambas versiones, lo felicito. Pero esta versión en específico en Amazon me salió en aproximadamente 1,500 pesos, que son alrededor de $75. Un montón de dinero para una simple película, pero al menos debo de admitir que este steelbook lo hizo pero muy bien. Y ahora vamos a platicar de las características técnicas de la película, el HDR del video y el sonido de la película. Ustedes saben que yo utilizo un monitor forma de onda para analizar el video de estas películas en HDR. En ese monitor forma de onda yo les pongo una línea a 203 nits. Esa línea a 203 nits indica la división entre niveles de luminancia de SDR y niveles de luminancia de HDR. Si una película en este formato no logra superar esa línea blanca en cuestión de luminancia, significa que no está aprovechando una de las características del HDR, que es una mayor luminancia. Si esa película logra superar en algún punto del filme esa línea de 203 nits, eso significa que ahora sí está aprovechando una mayor luminancia del formato HDR. Eso significa que sí va a haber una diferencia en comparación al DVD, al Blu-ray o la televisión tradicional. Y bueno, pues hablemos del video en 4K con HDR de Deadpool y Wolverine. Sinceramente, esta versión me dejó un poquito decepcionado. Si vieron mis unboxings pasados, tanto de la versión 1 de Deadpool con HDR y Deadpool 2, pues saben que me parecieron transferencias bastante buenas. Entre sí tienen cinematografías un tanto distintas, la primera siendo un HDR mucho más brilloso, más colorido, que te llama la atención, y la segunda película, tanto temáticamente como cinematográficamente hablando, es un tanto más oscuro, entonces el HDR no tiene tantas oportunidades de brillar. Ahora, en esta tercera película, pues es la primera película de Deadpool que se une al MCU, y por lo tanto yo esperaría que regresáramos a esos colores vibrantes, a esos brillos altos de la primera entrega en HDR. Lamentablemente pareciera que tal cual pasaron a Deadpool, que era muy brilloso, muy llamativo en la primera entrega, lo pasaron al MCU y le aplicaron la corrección de color de todas las películas del MCU. Entonces, pues de cierta manera se ve plana la película. No tan terriblemente como otras películas del estilo The Eternals. Esa película parece que está en blanco y negro, pero sí es una película que se siente demasiado apagada en comparación a las transferencias anteriores. Ahora, esto no significa que la transferencia sea mala, ni tampoco significa que no aproveche el HDR de manera correcta. Solamente se siente como una versión en HDR pues bastante genérica. Se volvió sí consistente con las demás películas del MCU, pero sí mucho más aburrido, lo cual, como les digo, ya es algo bastante tradicional en las transferencias con HDR de todo Disney. Entonces, ¿esta película se ve mal en HDR? No, definitivamente no. Pero sí es una película que se pudo haber explotado mucho más en ese aspecto. Tenemos otras películas cuando comenzó el HDR donde los brillos eran sumamente activos. En todo momento teníamos elementos como focos, como faros de carros, unas luces naranjas, luces de acento que te llamaban la atención en las películas. Aquí ya no termina siendo ese el caso. En muchas ocasiones tenemos luces tanto interiores como exteriores y esos brillos no son demasiado altos, no se ven demasiado realistas, que ese es uno de los objetivos del HDR, sino que se terminan viendo a un límite, digamos, topado artificialmente, que normalmente suele ser los 203 nits.
A lo largo de esta película sí van a encontrar que hay algunos brillos altos, pero en situaciones muy puntuales, como por ejemplo cuando Cassandra Nova está al final manipulando la máquina, ese brillo es bastante alto, sin embargo puede ser un poquito engañoso. Sí, definitivamente el brillo en esa escena sí entra en el campo del HDR, de un HDR que está aprovechando el formato. Sin embargo, el problema es que lo hace por poquito. Yo esperaría que ese brillo estuviera por ahí de los 400, 500 nits o incluso un poquito más arriba. Pero la realidad es que se encuentra por ahí entre los 200 y 300 nits, lo cual no termina siendo demasiado llamativo cuando esa escena pues supuestamente está irradiando un brillo sumamente alto. Entonces pues hay ciertas cosas que se antojan que fueran mucho más altas en brillo. Lo que sí les puedo decir es que en general el brillo de toda la película se siente consistente, no se siente que baja y sube constantemente de luminancia, sino que busca amarrarte a la película y no distraerte, porque ojo, si hay algunas películas en HDR que de pronto estás en una escena, digamos en interiores, donde el brillo alcanza unos 150, 160 nits y de pronto te ponen un brillo del sol y ese brillo llega a 700, 600 nits. Ese tipo de cambio pues es muy brusco y en ocasiones puede llegar a ser muy molesto. En ese aspecto Deadpool y Wolverine mejor dicho, lo hace bastante bien porque en ningún momento sientes que hay estos cambios bruscos de brillo. Pero para aquellos que sí buscan explotar sus pantallas, pues en esta película había muchas oportunidades para hacerlo y no se termina realizando. En cuestión de colores sucede algo muy pero muy similar, así como lo hemos visto en otras entregas en 4K con HDR del MCU, pues sí, el traje del Capitán América se ve azul, pero no es un azul que no hayamos visto antes en el Blu-ray o en el DVD, es una tonalidad de azul bastante normalita. Aquí sucede lo mismo, mientras que cuando vi Deadpool 1 por primera vez con HDR, dije, wow, el traje de Deadpool se ve impresionante. Jamás había notado ni tanto detalle, ni ese tono de color en una versión ni en Blu-ray, ni en DVD, ni en la televisión. Pero en esta ocasión pues es un rojo tradicional, no es un rojo, no es una tonalidad que no sea sencilla de alcanzar en un televisor. Eso pues es bastante triste porque veníamos de un pasado que sí traía colores llamativos y luminancia muy llamativa. En cuestión de las sombras yo diría que hacen un muy buen trabajo, los detalles en las áreas oscuras están bastante bien definidos, en ningún momento se siente que estás perdiendo detalle en los negros, que el negro esté aplastado o que se vea completamente plano. Siempre tiene detalle. Pero algo que es típico en las películas del MCU es que el negro pues sí tiene una elevación de nada hacia los grises, no exageradamente, muy poquito, que quede claro eso. Y probé la película tanto en esta pantalla que es una LG G2 de 77 pulgadas, como les digo, tecnología OLED, como en la sala de proyección. En ambos equipos noté exactamente lo mismo. Evidentemente en el proyector pues se notan los negros todavía más elevados, pero en la pantalla OLED en ningún momento la imagen apaga completamente los píxeles en esas áreas negras de la película. Yo creo que siempre es importante mantener detalle en las sombras sobre tener negros que sean completamente negros. Entonces en ese aspecto estoy satisfecho. Ahora pasamos a la parte de sonido. Y en la parte de sonido es donde más me sorprendió esta película. Ustedes saben que yo estoy sumamente peleado con las mezclas de Disney. Siempre terminan siendo muy pero muy aburridas. Jamás se siente que la mezcla sea dinámica, que tenga cambios de volumen, que utilicen el subwoofer de manera correcta, pero tengo que decir que Deadpool y Wolverine lo hacen excelente.
Desde los primeros momentos de la película van a darse cuenta que hay bastante actividad en las bocinas surround. Las bocinas surround otorgan un poquito de ambiente a ese bosque en medio del invierno. Se escucha bastante bien, bastante claro y la voz está bien priorizada a un nivel normal. Pero una vez que Deadpool salta, vas a sentir inmediatamente el subwoofer en el pecho y en las frecuencias más graves. Algo que yo no había visto que Disney hiciera en sus lanzamientos más recientes. Últimamente Disney normalmente hace un recorte en las frecuencias más graves. Pero Deadpool y Wolverine definitivamente puede hacer que su habitación vibre bastante, pero bastante. Eso es bastante bienvenido cuando tú tienes un subwoofer que puede reproducir frecuencias infrasónicas. Entonces creo que esta mezcla lo hace bastante bien en cuestión de los sonidos graves. Y no solamente sucede en las escenas de slow motion, sino cuando hay disparos, cuando hay estas máquinas que vemos en el yermo, que son unas máquinas gigantescas, pasan por arriba de la habitación y sientes que el subwoofer hace que vibre como la parte superior, aunque simplemente es una ilusión auditiva, pero pues te llama bastante la atención, lo cual es sumamente bienvenido porque en Disney no solemos ver este tipo de situaciones. Entonces el subwoofer definitivamente está ahí, está muy activo y en todas las frecuencias. Si tienes un subwoofer que solamente reproduzca las frecuencias graves, que son más altas o medias, vas a sentir que esta película está en constante actividad. Y si tienes un subwoofer que alcanza frecuencias infrasónicas, esta película va a explotar esos pequeños detalles que son ese extra para los que son más fanáticos del cine en casa. Y ahora en cuestión de la mezcla en Dolby Atmos, ya en cuestión de los paneos, las bocinas surround, pues sí existen, como les digo, hay momentos donde un carro pasa por arriba y se escucha perfectamente en la parte superior. Igualmente, cuando inicia la película, como les dije, estamos en el bosque e inmediatamente te sientes envuelto en ese ambiente. Cuando Deadpool comienza a viajar por el tiempo, igualmente la música se siente expansiva, se siente activa y se siente activa por todos lados. Evidentemente la prioridad está en la parte frontal, pero van a darse cuenta que hay pequeños sonidos, pequeños detalles que suceden en las bocinas del entorno, tanto del techo como las bocinas surround. También, cada vez que vemos una batalla entre los superhéroes, van a darse cuenta que te sientes envuelto en ese lugar, en esa batalla. Creo que ese tipo de cosas aportan mucho a Dolby Atmos, aportan mucho a que te envuelvas en la película, porque ojo, no son cosas que te llaman la atención de que de pronto digas, hay un sonido atrás y voltees. Para nada, son cosas muy discretas que solamente están ahí para envolverte, pero no, tampoco es ese caso donde solamente es música en las bocinas surround. Aquí tenemos todo tipo de sonidos en todo momento. Cuando vemos que Deadpool y Wolverine están peleando contra todas las variantes de Deadpool, pues las bocinas estéreo se sienten expandidas. ¿Por qué? Porque hay sonidos de personajes que no están dentro de la pantalla. Y entonces vemos a Deadpool y Wolverine ir avanzando y sientes este ambiente expandido en la parte frontal. Obviamente esto va a depender de cómo tengan configurados sus cines en casa, la dispersión de sus bocinas, etc. Pero pues la intención está ahí. Esos sonidos que salen de la pantalla están ahí y hacen una muy buena función si te quieres envolver en la película. Las voces en todo momento están muy bien priorizadas. Evidentemente estoy hablando de la versión en idioma original. No sé en la versión doblada al español. No suelo ver las películas de esa manera. Entonces no les podría decir en ese aspecto. Pero al menos en la versión original, para aquellos que solamente quieran escuchar los diálogos en el idioma original,
pues los diálogos están bien priorizados, en ningún momento te preguntas qué dijo ese personaje, nada por ese estilo. Aunque seguramente en Latinoamérica pues la mayor parte lo va a ver con subtítulos. Pero bueno, la verdad es que está muy pero muy bien esta transferencia en cuestión de audio. Momentos sobresalientes de la película, pues yo diría que es el final, cuando estamos viendo a Deadpool y Wolverine colaborar para detener la máquina y ver al mismo tiempo a Cassandra Nova estar manipulando esa misma máquina. Ahí sí van a sentir el subwoofer, las bocinas surround, esa canción de Madonna que es sumamente impactante en la mezcla con Dolby Atmos. Todo hace que se escuche increíble. Sí es una muy buena mezcla de audio, lo cual me sorprende muchísimo cuando viene de Disney. Les recomiendo definitivamente sí o sí que tengan Deadpool y Wolverine en versión 4K con HDR. Puede ser un demo en cuestión de audio y en cuestión de video es cumplidora. No es cosa del otro mundo, no es el demo definitivo. Pero pues creo que la mayor parte de gente va a decir, esta imagen no tiene nada de malo, ni se ve oscura, está colorida, está más o menos brillosa, y si no tiene nada contra qué compararlo, como digamos el Quinto Elemento en HDR que tiene brillos sumamente altos, pues no van a decir, no tiene esos brillos que son exageradamente altos. Entonces sí les recomiendo que adquieran esta versión y si pueden todavía más la versión Steelbook. Si quieres saber a fondo qué es el HDR, de este lado te dejo un video sugerido donde explico paso a paso el nuevo formato. No olvides suscribirte a Fotograma 24 para más unboxings como este y todo acerca del mundo del cine. Si quieres enterarte de cada vez que subo un nuevo video, activa la campanita y selecciona todas. Soy David Arce y nos vemos la próxima.